Buenas. A pocos días de terminar estos 4 años de gestión en la Defensoría, quería contarles un poco para que ustedes tuvieran conocimiento de primera mano qué han sido estos 4 años, qué han sido los casos más importantes, por ejemplo el UPAD, por ejemplo el famoso tema de IVOS, que tal vez muchos de ustedes no conocen, cosas que han estado pasando últimamente, y creo que es importante que la gente sepa de primera mano qué es lo que es la Defensoría y qué se ha hecho. Entré hace casi 4 años, el 13 de diciembre del 2018. Me encuentro una Defensoría un poco debilitada, que acarreaba problemas, digamos, internos muy serios. Inclusive la defensora anterior había renunciado al cargo por temas de que la estaban acosando, de que la estaban bulleando, de que la estaban amenazando, y ella pues toma la decisión de irse del cargo. Yo entro en este ambiente. El primer año fue un cambio interesante, se trataron de hacer muchas cosas que pues no se habían hecho en 28 años, en todos sus años de existencia. Cosas como protocolos que no habían reglamentos, cosas muy básicas que no tenía la institución. Pero llegamos al 2020 y aparece el tema de la OPAD, que yo creo que ya hoy todos conocen. En ese momento nadie sabía qué era la OPAD. Para resumirles un poco, los que no conocen la OPAD, es básicamente el gobierno en ese momento del señor Carlos Alvarado había decidido tomar una unidad, un grupo de 3 personas que estaban ahí en Casa Presidencial. El presidente contrata a estas 3 personas para que le dé seguimiento a los datos sensibles y confidenciales de las personas. La Defensoría se mete en este tema, le empieza a dar seguimiento y nos damos cuenta que hay un tema de ilegalidad absoluta, tanto en el decreto y además que se tenía acceso a datos sensibles. ¿Pero qué tipo? Les voy a contar. Por ejemplo, pudimos ver que, no sé si conocen lo que es un VPN, que es como una forma de conectarse directamente a otro tema de computadoras. Yo no soy experta en computadoras, pero bueno, tuve que aprender un poquito de eso. Nos dimos cuenta que Casa Presidencial estaba conectada directamente a toda la información que tenía el IVAS, que es información muy sensible, que es información desde temas socioeconómicos, orientación sexual, enfermedades. Tiene muchísima información ahí, que es información muy delicada y sensible. Nos damos cuenta de eso y inmediatamente pues pusimos en conocimiento del Ministerio Público, de la Fiscalía, eso porque la ley nos obliga que cuando vemos algo, que haya un delito, pues inmediatamente lo pusimos en conocimiento del Ministerio Público. Y fue aquello que ustedes, no sé si se acuerdan, que se metió el Ministerio Público a buscar la información, las computadoras, los teléfonos del señor presidente de aquel entonces, de don Carlos Alvarado. Pero lo que no saben, o que los medios y que un grupo de gente trató de cambiar el tema, fue el famoso audio. Para eso nosotros le pedimos en una reunión con varias personas, creo que estaba la ministra de Comunicación, la viceministra de Presidencia, el ministro de Presidencia, el señor presidente, los muchachos encargados de la OPAD, tenía todo el equipo. Y nosotros pedimos permiso para grabar esa sesión. Todos nos dijeron que sí, inclusive el señor presidente. Lo que se decía en esa sesión es básicamente el señor presidente diciendo: yo sabía de todo eso, yo traía esto desde cuando él estaba trabajando en el IMAS, yo fui el que contraté, todo eso decía. Cuando vemos la seriedad del caso, yo llego a la oficina, que iba con mi jefe de prensa, digo, hay que meter ese audio inmediatamente en el sistema de la Defensoría. Bueno, ahí es donde viene el problema. De pronto ese audio, que dicen que se perdió, no se perdió, el audio se borró. Ese audio donde el presidente habla de que todo lo que les acabo de contar, lo borraron, y lo borraron en la Defensoría de los Habitantes.
Obviamente yo mandé una denuncia a la fiscalía de la persona que creemos que grabó esto y que lo borró. ¿Y por qué sé que es borrado? Porque vean qué interesante. Era como 2 horas. Salen los primeros como 5 segundos, 10 segundos yo hablando. Bueno, señor presidente, inmediatamente hay un corte y aparece 1 hora después. Toda la parte importante que yo les estoy diciendo se borró. Entonces, obviamente que hubo mano peluda ahí. Ese fue, digamos, el tema. Pero lo interesante fue que yo como defensora fui la que denuncié el caso de la UPAD, el caso del señor presidente, de su equipo, que estaban haciendo pues, posibles cosas ilegales. Ya eso le tocará ahora a la fiscalía, que espero que después de 2 años y medio siga haciendo el trabajo que le toca. Y después, también fue un tema yo también fui la que denuncié lo del audio, pero los medios, algunos medios decían, la defensora borró el audio, ella está escondiendo. No, señores, si yo fui la que lo denuncié, ¿cómo lo iba a esconder? Y denuncié a las personas. Pero bueno, hay un tema de manipulación que se dio. ¿Qué pasó después de eso? Para contarles un poco, después del tema del audio, seguimos trabajando, seguimos pidiendo cuentas, que a dónde estaba esa información, que qué se iba a hacer, pero ya no desde el lado judicial, porque ya el caso se había judicializado. Pero inmediatamente, un par de 2 meses después, los directores de la Defensoría, que decidieron que ese manejo no se debió haber dado así y que yo no debía haber denunciado a un funcionario de la Defensoría, y más bien las palabras exactas fueron: la ropa sucia se lava en casa. ¿Usted por qué denunció a uno de nosotros, cuando hablaban de ellos, al Ministerio Público? Que eso era muy serio, que eso nunca se debió haber salido. Yo les dije que no, que esa es la ley y que así es como se tiene que detener y así es como se debe de hacer. Pues para contarles un poco más allá, estos directores decidieron que no era la forma de que se debería trabajar la Defensoría, que la Defensoría debería dejar calladitas ciertas cosas, que la UPAD no se debió haber denunciado penalmente, que no se debió haber denunciado penalmente a un funcionario de la Defensoría por haber perdido y haber borrado ese audio. Por lo tanto, de una forma completamente ilegal, me piden y me solicitan la renuncia. Una renuncia que, digamos, que es importante que se sepa que el defensor de los habitantes es escogido por la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es escogida por el pueblo. Entonces, los funcionarios de una defensoría no tienen derecho ni ningún punto legal para pedir una renuncia de un jerarca. Y mucho menos por hacer su trabajo que por ley le toca. Entonces ahí ya empezamos con qué está pasando aquí. Bueno, pasan los meses, los directores igual, ¿verdad? Mucha molestia de que por qué se denuncian las cosas, que por qué se siguen pidiendo cuentas con lo de la UPAD. No sé si había algún tema político ahí, la verdad es que yo creo que sí, pero no les puedo decir que sí o no. A los meses me llega un expediente del caso IVUS. Entonces ahora vamos al caso IVUS. Los que no conocen el caso IVUS, ¿qué es el caso IVUS? Bueno, tal vez antes de entrar al caso IVUS les voy a decir qué conllevó el caso UPAD. El caso UPAD conllevó a que se abriera un expediente en la Asamblea Legislativa, que se firmara un domingo un criterio jurídico para que el lunes, me abrieran una comisión investigadora. Bueno, se abre esa comisión investigadora, básicamente es un tema político, y bueno, gracias a 36 diputados que votaron que no había ningún
y respeto de la legalidad de mi parte, y que todo se había hecho con la legalidad del caso. Bueno, ahora sí, digamos, ¿qué conllevó eso? No sé cuántas portadas en La Nación, en el semanario Universidad, que ni siquiera no era ni siquiera una noticia balanceada, entonces llegaban y publicaban cosas que eran mentiras, sin ni siquiera preguntar la otra parte. Fue realmente un despertar de la realidad, de cómo a veces la información que recibimos, en algunos casos, no en todos, más bien yo diría que en pocos, es una información sesgada y en algunos casos inclusive falsa. Entonces vean qué interesante cómo a veces se manipula esa información. Vamos al caso, al caso iVoox, que es el siguiente. Me dice, alguien me denuncia y me dice, defensora, a ese caso iVoox, que no sabía ni qué era un caso, unas capacitaciones que se daban en la Defensoría, para ese entonces eso era lo que se sabía. De pronto empiezo a investigar y me doy cuenta que, bueno, pido la información para fin de año, Navidad y fin de año, me llevo 12 ambos con toda la información de pagos, de qué se hizo, productos, todo lo que ustedes imaginen. Ese fue mi fin de año del 2020. Empiezo a investigar, a ver qué era lo que estaba pasando. Me doy cuenta que definitivamente eran platas internacionales que entran al erario público, al Ministerio de Salud, y que automáticamente nos hacen lo que se llaman fondos públicos internacionales, pero ya son del erario público, que tienen que llevar todos los procedimientos que lleva cualquier fondo público. Pero me doy cuenta que desde la Defensoría no se hizo. No sé si se hizo en otras instituciones públicas, porque en otras instituciones públicas también se dio mucha plata. ¿Cuánta plata se ha dado en total en ese proyecto? A las diferentes instituciones públicas, incluyendo la Defensoría, 11 millones de dólares. No es poca plata. Y eran 11 millones de dólares que venían para ayudar a la problemática que tenemos en este momento de los números que están creciendo de VIH. Y sí, señores, ustedes hace rato no volvemos a oír del tema de VIH en Costa Rica. Bueno, déjenme decirles que es una pandemia, que los números están creciendo. Este proyecto era para trabajar de las poblaciones más vulnerables al VIH. Entonces era para trabajar con poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres y la población trans. Pero me doy cuenta con esos documentos que no iba ni para la población que tiene sexo con hombres que tienen sexo con hombres, ni para la población trans, sino que muchas de esas platas se fueron para temas políticos, para campañas políticas, para pagar un montón de consultores que hicieron campañas políticas, para temas de incidencia política, era uno de los tantos productos. La Defensoría por ley tiene prohibido hacer incidencia política. Vean qué interesante. Me doy yo cuenta entonces que era para pasar proyectos de ley relacionados con matrimonio igualitario, con temas de Estado laico, con un montón de temas que no estaban relacionados con la prevención del VIH. Entonces digo yo, mira qué raro. ¿Y quién autorizó esto? ¿Pasó por la parte administrativa de la Defensoría? No, no pasó. ¿Quién era el que estaba autorizando esos pagos a consultores? Que se les daban pagos a consultores desde $10,000, por ejemplo, a la excomisionada LGBTI, hasta a una consultora en total se le pagaron como $142,000. Y eso autorizado desde la Defensoría de los Habitantes, sin pasar por la Contraloría, sin pasar por SICOP, sin ni siquiera pasar por la parte administrativa de la misma institución. Cuando me solicitan a mí que hay que extender el contrato, yo digo absolutamente no. ¿Por qué? Número uno, esas platas no se están yendo donde la gente que realmente lo necesita. ¿Cómo me di cuenta de esto? Bueno, era para el área metropolitana y era para Punta Arenas. Me voy para Punta Arenas. Voy a la cárcel, habían dado una charla en la cárcel.
Me voy a trabajar a ver las trabajadoras de sexo de todo Punta Arenas, ni siquiera sabían que era IVOS. Me voy a ver con la comunidad trans, básicamente lo que les pagaban eran que fueran una vez al mes o una vez cada cierta cantidad de tiempo a unas capacitaciones, que era un grupito, se les pagaba, se les daba viáticos y ya, eso fue todo. ¿Y toda la plata? ¿A dónde se fue? Entonces digo yo, ¿de cómo? Pero si esta es plata del erario público y tiene que ser fiscalizada como tal y tiene que ser dada como dicen los requisitos, los cuales no fueron. Bueno, hace año y medio, casi 2 años, pongo una denuncia en el Ministerio Público, pongo una denuncia, hace este año puse una denuncia además en la Contraloría General de la República, y además pongo una denuncia porque una de esas personas tenía un alto puesto en la Defensoría y la pongo en la Asamblea Legislativa. Bueno, ahí está, todo está ahí, las denuncias están puestas, las pruebas están y bueno, ahí va todo lento, vamos a ver qué pasa con eso. ¿Por qué? Porque esos fondos debieron de haber ido a la población que necesitaba esos fondos. Obviamente, volvemos al tema de que mucha de esa población se le dice que la Defensoría le quitó los fondos. No, es que la Defensoría no le daba fondos a nadie. Oficialmente no podíamos hacer eso, que se le pagaran a consultores y a la gente que se escogiera, ¿verdad? Porque en muchos casos era a dedo la escogencia. Vean qué peligroso además. Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando? Esos fondos debieron de haber ido a la población meta, a los grupos para prevención de VIH y no fueron ahí. Inclusive, vean qué interesante, a una de esas ONGs, uno de los grupos que se les dieron $200,000 en el 2017, en el 2016 fue la primera vez que sacaron una cédula jurídica. Pero entre los requisitos decía que la gente que se les daba esos fondos tenía que tener una gran trayectoria en el tema del VIH. Y no se hizo. Entonces, bueno, esa denuncia está, esperemos que el Ministerio Público haga el trabajo que le toca, esperemos que la Contraloría también y esperemos que la Asamblea Legislativa también haga el trabajo que cada uno de ellos les toca. Vamos más allá. Durante todo este tiempo, pues internamente ha sido sumamente difícil. Como les digo, no es un tema personal, es un tema que la defensora anterior había renunciado, que también históricamente han habido temas muy serios con los defensores y la gente interna. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo que 3 estudios de clima organizacional, inclusive mucho antes de que yo llegara, en el creo 2016, 2017 y 2018, 2 de los cuales eran de las Naciones Unidas, uno fue de una firma aparte que se había contratado en aquel entonces. Lo que dice es que internamente hay un ambiente donde hay muchos caciques y pocos indios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, les voy a contar. La Defensoría de los Habitantes tiene 153 funcionarios activos, alrededor de 150, por ahí 153. Pero tienen 16 directores cuando yo entré y 12 jefes. Estamos hablando de un montón de jefaturas. Pero bueno, tal vez para poder entender, comparémoslo con otras instituciones. La Contraloría, que es otro de los entes de control de la la Asamblea, que pertenece a la Asamblea, tiene alrededor de 700 funcionarios y tiene 4 directores. Entonces tal vez ustedes puedan ver cómo ya al poder comparar. Esos directores, la mayoría en la Defensoría fueron nombrados a dedo, muy pocos por concurso. Entonces también ahí estamos en otro tema de que se nombraron a dedo, entonces hay un tema de esta es mi institución y yo soy dueño de la institución. Los únicos dueños de la Defensoría de los Habitantes son las 5 millones de personas que viven en nuestro país. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida qué es un funcionario público. O tal vez la palabra que a mí más me gusta, yo me considero una servidora pública. ¿Qué significa? Que yo estoy aquí para servirle al pueblo, para servirle a los 5 millones de habitantes
o 5 millones de habitantes de nuestro país. Y así es como la gran mayoría de los funcionarios públicos y servidores públicos se deberían de ver. La ventaja es que sí, también hay que reconocer que en la Defensoría hay un grupo muy grande, la gran mayoría de funcionarios, que es gente de alta calidad, gente muy comprometida con ayudar, con dar el servicio que merecen los habitantes que vienen. Pero hay unos cuantos que son los que manejan toda la situación y que tienen tomada una institución. Y que así no debería ser. Esta es una institución pública al servicio de la gente, no para que la gente sirva al funcionario público. Eso no debe ser. También tenemos otro reto importante, que es que muchas de las personas que han trabajado ahí por muchos años, después de tantos años de ser, digamos, bulliadas, porque esa es la palabra, muchos de ellos han aprendido a mejor quedarse callados. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que está pasando y por qué ha estado tan calladito por tanto tiempo? ¿Por qué los costarricenses no saben de esto? Porque a veces los jerarcas no contamos estas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas feas de contar. Son cosas de decir que sí, que ha habido una agresión y una violencia ¿verdad?, en contra de los jerarcas. La Defensoría no es la única que vive así. Yo sí les puedo hablar de la experiencia mía desde la Defensoría, pero también los jerarcas tenemos que ser fuertes y decir, aquí tengo un trabajo y el trabajo número uno es darle un servicio al habitante. Y en esa meta es donde yo me llevo. Durante estos 4 años yo he recibido múltiples amenazas de muerte de mi familia, amenazas de que si no firmaba un documento como debe haber sido el OPAD, que exonerara al presidente de todo, que iban a salir diciendo que yo acosaba a la gente o a esta persona que llegó a amenazarme. Otra persona me llegó a amenazar ya de muerte, que algo me podía pasar a mí o a mi familia, que yo tuviera que tener cuidado. Eso fue hace 2 años y medio. Pero les voy a contar algo más cercano. Hace agosto, septiembre, me llega una denuncia en contra mía a la Defensoría. Yo veo la denuncia y básicamente es alguien que me está siguiendo por más de 1 año en fines de semana, en horario laboral y no laboral, en mi carro personal y en el carro discrecional de la Defensoría. Y básicamente no encuentra nada, absolutamente nada. Lo que encuentra es que yo en mi carro personal y en el carro discrecional voy a una cita médica para verme un tema de los ojos. Eso fue lo único que esta persona encuentra. Vean qué interesante. Al llegar a la Defensoría, esa denuncia, yo tengo 57 superiores, que son los 57 diputados. Así es, yo tengo 57 jefes directos. Al yo recibir esa denuncia, mi rol ético y moral y legal es pasar esa denuncia al directorio de la Asamblea Legislativa, que fue inmediatamente lo que hice. Esa denuncia, por decirles, además tenía videos, fotos mías, cerquita, tomadas muy de cerca. Imagínense, por más de 1 año, vean qué peligroso, y la verdad, para serles sincera, yo no me di cuenta. Yo ni siquiera me di cuenta que me estaban tomando fotos tan cerca o que me estaban tomando videos tan cerca. Sí, es un poco preocupante, especialmente porque uno viene de una Costa Rica donde uno se topa al presidente en el cine o se topaba al presidente en una feria o a los ministros, y esa Costa Rica está cambiando. Pero bueno, déjenme contarles un poquito más allá de eso. Hace unas semanas me doy cuenta que la Procuraduría de la República, la Procuraduría de la Ética, abre una denuncia en contra mía
porque yo mando esa denuncia a la Asamblea Legislativa, que era lo que me tocaba. Y ellos dicen, vamos a abrir una denuncia de oficio en contra de la defensora, porque ella mandó la denuncia y el nombre del denunciante a la Asamblea Legislativa. Por supuesto que yo me quedo así y digo, qué raro, la Procuraduría de la Ética debería decir, qué dicha, la defensora es una funcionaria ética que le llega una denuncia en contra de ella y se la manda a sus jefes. Pero bueno, eso no es lo que ha pasado. Bueno, ya pusimos una denuncia inclusive en contra de la Procuraduría de la Ética, porque primero el nombre de la persona nunca se ha hecho público. Yo se lo di a mis jefes, que es la Asamblea Legislativa, nunca se ha hecho público, ni lo haré público, pero bueno, ahí estamos. Pero hay algo más preocupante que quería compartir con ustedes hoy, y es que hace unas semanas nos dimos cuenta vean que, o sea, es que hasta me da cosa hablar de eso. Primero por ser un tema tan delicado en nuestro país, y después porque uno al fin y al cabo es jerarca, es valiente, hace lo que tiene que hacer, pero uno no deja de ser ser humano. Yo también soy mamá, soy esposa, soy hermana, soy hija, y especialmente mamá. Entonces, cuando esto pasó, que es lo que les voy a contar, era un miedo por la vida de mis hijos. Ya tal vez los que son mamás y papás, o abuelos, o mamá y papá postizos, o tíos, saben que uno pues tiene un amor por los hijos de uno y por la gente querida. Bueno, déjenme contarles. Hace un par de semanas, mi chofer me llama y me dice, jefa, me voy a devolver porque vieras que el carro no está, se le prendió la luz del ABS y no me está frenando bien. Y yo, está bien, sí, voy a cambiar de carro. Se devolvió a la defensoría, cogió otro carro de la defensoría y me vino a recoger a mi casa. Uno no piensa nada malo, uno dice, algo pasó, hay que llevarlo al taller. Cuando lo llevan al taller, la gente del taller, 4 o 5 días después, nos dice, aquí está, cortaron los cables de los frenos del carro. Dicen, ok, ¿cómo cortaron los cables? ¿Fue un animal? ¿Fue algo? ¿Se montaron en algo? No. Básicamente ya está comprobado que fue cortado a propósito. Los cables del ABS, los cables del freno, de los frenos del carro de la defensoría fueron cortados a propósito. El carro cuando sale de la defensoría nunca está solo, siempre está el chofer con el carro, nunca se deja solo. El único lugar donde queda solo ese automóvil es en las instalaciones de la defensoría. Y nos dimos cuenta que también se habían borrado unos videos de dónde quedan las cámaras directas al carro. Se borraron 4 o 5 días de videos, que también son alarmas. Ya pues se llamó al OIJ, el OIJ está investigando, vamos a ver qué es lo que ellos encuentran. En este momento pues no nos han dicho nada todavía. Cuando eso pasa, uno como jerarca empieza a decir, ¿qué está pasando en nuestro país? Pero ni siquiera como jerarca. Yo como costarricense digo, ¿qué está pasando en mi Costa Rica? En mi país, que si hay algo que es claro, es que uno adora este país sobre todas las cosas y el trabajo que se hace, el trabajo que yo lo hago con el amor más grande para que el país sea un mejor país. Pero cuando estas cosas pasan, cuando básicamente, y así lo quiero decir, hubo un intento de matarme, así de claro lo voy a decir. Hubo un intento que no sabemos de quién y esperamos que el OIJ llegue hasta las últimas consecuencias y resuelva quiénes son, de matarme a mí y a mi chofer. No sabemos por cuál razón, pudo haber sido por toda esta denuncia de IVOS, de la UPAD, de denuncias de corrupción, que yo he sido muy fuerte sacando esto. No sabemos qué es.
Lo que no podemos permitir es que esta sea nuestra Costa Rica. No podemos permitir que nos quedemos callados y estas cosas sucedan y yo salga de mi cargo el próximo lunes 12 sin contarles a ustedes qué está sucediendo en nuestro país. Costa Rica está cambiando, hay un nivel de violencia muy grande, hay un nivel de acoso muy fuerte a las autoridades que quieren sacar la corrupción, hay un nivel del que yo les acabo de contar, de que quieren buscar la forma de callar a la gente que habla de corrupción y que la denuncia, y que su forma es haciéndole un atentado para que esas personas se accidenten, o un atentado de hacer un tema ya de homicidio más serio. ¿De verdad esa es la Costa Rica que queremos? Y se los pregunto yo a ustedes porque yo sé mi respuesta. Y mi respuesta por eso es que yo me he quedado aquí, aún con todas las amenazas, porque yo no voy a permitir que la gente que amenace diga que dicha, las amenazamos y se van, porque así ya se ha ido la defensora anterior. Y han habido otros defensores que también han vivido así. Y estoy segura que hay muchos ministros, ministras, y que también han vivido así. Y diputados y diputadas que también han experimentado eso. Y ya es hora de que Costa Rica no tenga que vivir así en este miedo. Ya es hora de que sepamos que nuestra Costa Rica está cambiando, pero que tenemos que trabajar para que esta Costa Rica de paz, en la que hemos vivido, yo por lo menos en mis 48 años, que siga así. Así que bueno, quería contarles esto antes de que mi último día, que es este próximo 12. También quería agradecer a todas las personas que creyeron en este trabajo y a pedirles que desde donde usted pueda, que dé su granito de arena. Puede ser meterse en la función pública, puede ser desde la función privada, puede ser desde usted, desde su casa, enseñarle a sus hijos qué es lo correcto, qué es lo ético, hacer lo mejor para el país. Todos podemos contribuir a un mejor país, hagámoslo. Si no lo hacemos, el país se nos va de las manos. Y muy importante, hay algo que también quiero compartir con ustedes que he aprendido estos 4 años. Parte de la paz y de lo pacífico que somos los ticos, que es algo muy lindo, es el hecho de que a veces no nos gusta meternos en problemas. Pero eso también conlleva un reto muy grande y lleva un problema en sí, que es si yo no denuncio cuando veo un acto de corrupción o cuando veo algo ilegal, yo me convierto en parte del problema. Y a veces muchos, no digo que todos, muchas personas me han dicho, mira, es que pobrecito, yo lo conozco, yo la conozco, no lo denuncies. No, señor, es que si usted hace algo, si usted roba plata, si usted borra un audio, si usted usa datos sensibles cuando la ley no se lo permite, tenemos que ver las consecuencias. Y eso es. Entonces, de verdad, también es un llamado para que cada uno, desde sus casas, desde sus trabajos, inculquemos esos éticas y esos valores. ¿Qué quiero decir con ética y valor? Mira, tratemos con decencia y con respeto a la otra persona que está enfrente con nosotros. No robemos, no hagamos actos de corrupción, hagamos lo mejor para nosotros mismos y para la gente que nos acompaña y las que no nos acompañan también. No discriminemos, no tratemos mal a los demás. Cuando veamos a alguien que piensa diferente, respetemos ese pensamiento diferente. No discriminemos en contra de alguien porque piensa diferente, porque tiene una escogencia diferente, porque se ve diferente. Ese respeto y ese profesionalismo tenemos que mantenerlos. Entonces, en este cierre de 4 años, quiero agradecerles por creer en este trabajo, y espero de todo corazón que ustedes puedan seguir desde su espacio trabajando por un mejor país.
Muchas gracias, me siento muy honrada de haberle servido a nuestro país. Me siento muy honrada de haberle servido a cada uno de ustedes. Y nuevamente, con la humildad más grande, les agradezco. Muchas gracias.